Hola, en esta ocasión les presentaremos un informe de proyecto enfocado en la exposición de datos personales en redes sociales escolares, como parte del proyecto integrador de aprendizaje de la materia ética, cultura de la legalidad y transparencia. Nuestro equipo está conformado por Roberto, Carla, Ángel, Fernanda, Eduardo y Derek. Ok, daremos comienzo cuestionándonos por qué la problemática social elegida se puede resolver desde el ámbito de la ética, la transparencia y la cultura de la legalidad, e identificar el proceso metodológico para establecer propuestas de resolución. Bueno, como estudiantes conscientes de la importancia del derecho a la privacidad, consideramos que la exposición de datos personales en redes sociales escolares es una problemática que debe atenderse con urgencia. En muchas escuelas se publican fotografías, listas de estudiantes, calificaciones o también nombres completos sin el consentimiento de los alumnos. Desde el ámbito de la ética, esta solución está reflejada a una falta de respeto a la dignidad de los estudiantes, ya que no se considera su derecho a decidir sobre el uso de su información. Desde la transparencia, notamos que no se informa adecuadamente cómo ni para qué se usan estos datos. Es claro que esas acciones incumplen la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la cual exige consentimiento y manejo responsable de la información. Es correcto. Es por ello que para abordar esta situación iniciamos un proceso metodológico que incluye el diagnóstico del problema a través de ejemplos reales, una investigación documental sobre las leyes y buenas prácticas, entrevistas con especialistas en ética y protección de datos y un análisis de toda la información obtenida. Con esto diseñamos propuestas sobre cómo implementar políticas internas en las escuelas, capacitar a los docentes en temas de privacidad digital y promover campañas de concientización dirigidas a toda la comunidad educativa. Estamos convencidos de que resolver esa problemática no solo protege los datos personales, sino que también fortalece una cultura educativa basada en el respeto, la legalidad y los valores éticos. La estructura de este informe será la siguiente: introducción, objetivos, acciones, metodología, recursos, conclusiones, recomendaciones, conclusiones personales y bibliografías. Ahora vamos con la introducción. En la era de la hiperconectividad digital, la presencia de las instituciones educativas en redes sociales se ha intensificado como una herramienta para fortalecer la comunicación, promover actividades escolares y dar visibilidad a los logros de sus comunidades. No obstante, esta práctica ha derivado en una problemática cada vez más evidente. La exposición de datos personales de los estudiantes, docentes y padres de familia sin los debidos controles, mecanismo de protección o consentimiento informado. Las redes sociales institucionales de escuelas y colegios, tanto públicas como privadas, suelen compartir fotografías de grupos escolares, nombres completos, de listas de asistencia, resultados académicos o detalles específicos de eventos, sin considerar que pues, esta información puede ser clasificada como dato personal sensible. Esta situación se agrava en contextos donde no existen políticas claras sobre el tratamiento de datos o donde no se promueve la alfabetización digital entre los encargados de la comunicación institucional. Y si hablamos de las condiciones actuales, en una era donde la digitalización es acelerada, nos daremos cuenta de la falta de protocolos internos, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales y la necesidad de visibilizar el trabajo escolar son factores que convergen para que esta problemática se produzca con frecuencia. Además, en muchos casos no se consulta al estudiante ni a su familia antes de publicar contenido que podría afectar su privacidad o bienestar. Y se asume erróneamente que el carácter público de las redes sociales exime a las instituciones de su responsabilidad legal. Toda esta información anteriormente mencionada es correcta y es por ello por lo que el presente trabajo surge a partir de todas nuestras observaciones y también de esta práctica común en el entorno educativo y la necesidad de reflexionar sobre sus implicaciones desde una perspectiva profesional, legal y ética. Además, también se puede establecer propuestas concretas que permitan a las instituciones educativas desarrollar políticas de protección de datos personales, capacitar su persona y docente administrativo. Para ello, se ha diseñado un proceso metodológico que incluye diagnósticos de campo, análisis de legislación aplicable y también entrevistas con expertos.
Esta investigación no solo busca evidenciar los riesgos de la exposición de datos personales, sino también aportar soluciones viables que permiten que las redes sociales escolares cumplan su función. En la última instancia, el informe se orienta a fortalecer el rol de la escuela como un espacio formativo en valores y también en derechos, coherente con la normativa vigente y con los principios que deben guiar toda la actividad educativa. Para este informe, como equipo tenemos un enfoque claro. Es por eso que establecimos un objetivo general y tres específicos, y son los siguientes. Dentro del objetivo general encontramos el analizar los riesgos que conlleva la exposición de datos personales en redes sociales escolares, considerando los temas de protección de datos personales basados en la ética, cultura de la legalidad y transparencia, con el propósito de comprender las consecuencias que se generan y cómo se puede lograr el bienestar de los expuestos por medio de recomendaciones o medidas preventivas que promuevan un uso seguro de datos personales en el ámbito académico. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Dentro de ellos encontramos el mostrar recursos que puedan ser implementados para la protección de datos personales y poder hacer segura la navegación en redes sociales escolares, conservando el derecho a la privacidad. El segundo sería identificar las acciones pertinentes para la solución de la problemática presentada desde un enfoque de ética, transparencia y cultura de la legalidad. Y el último sería brindar recomendaciones o estrategias basadas en la protección de datos personales en el contexto escolar digital con propuestas para la toma de decisiones correctas para lograr respetar los derechos y no vulnerar los datos de los personal, de los estudiantes. Para cumplir con estos objetivos, implementaremos las siguientes acciones. 1. Se realizará un diagnóstico del problema en el cual se realizarán entrevistas o encuestas a los estudiantes, profesores y padres de familia, y de esta manera, se darán a conocer los tipos de datos que comparten en redes sociales. La concientización y educación digital con la implementación de charlas, talleres sobre la seguridad digital, la privacidad y el uso responsable de redes sociales. La creación de normas internas en los planteles educativos. Se recomienda establecer un protocolo escolar para el uso de redes sociales dentro de las instalaciones, sobre lo que está permitido y lo que se prohíbe dentro. Supervisión y control. Designado un grupo de personas capacitadas para gestionar y controlar el contenido publicado de las redes sociales de la escuela. También se impulsará el uso de la tecnología segura, lo cual incluye configurar la privacidad de las cuentas escolares en las redes sociales, el uso de herramientas digitales para proteger la identidad de los estudiantes, como por ejemplo la difuminación de rostros, el fomento a la responsabilidad individual, en donde se debe promover entre los estudiantes el pensamiento crítico sobre lo que publican en sus redes sociales, incentivar a la reflexión sobre las consecuencias que la sobreexposición digital puede causar, y por último, la evaluación continua de los resultados obtenidos, en el cual se deben revisar periódicamente los resultados sobre las medidas implementadas en las instituciones educativas, actualizar protocolos en caso de aparición de nuevas tecnologías que pongan en riesgo la seguridad de los menores. Continuando con la explicación del informe, les explicaremos la metodología usada, la cual tuvo un enfoque sencillo que nos ayudó a entender mejor el problema de cómo se comparten los datos personales en redes sociales escolares. Lo que hicimos fue investigar, revisar casos reales y apoyamos en ideas básicas sobre la ética y el respeto a las leyes. Los pasos que seguimos fueron los siguientes. Investigación en Internet y documentos oficiales. Buscamos información en sitios confiables sobre cómo se deben proteger los datos personales, especialmente en las escuelas. Leímos partes de la ley de protección de datos personales y otras recomendaciones que dan instituciones como la CNDH. Después tenemos el análisis de ejemplos reales. Vimos algunos casos donde escuelas o estudiantes compartieron en redes sociales fotos, nombres, tareas o calificaciones sin pensar en las consecuencias. Esto nos ayudó a darnos cuenta de lo fácil que es exponer los datos sin querer. En tercero tenemos el uso de ideas éticas básicas. Para entender por qué esto es un problema, usamos ideas sobre la importancia de actuar con responsabilidad, respetar la privacidad de los demás y seguir las reglas. También pensamos en cómo esto afecta la confianza y el ambiente escolar. Y por último, una reflexión sobre lo que sí podemos hacer. Pensamos en lo que cada persona puede hacer desde su papel como estudiante, maestros o padres.
Por ejemplo, enseñar a los demás a cuidar lo que comparten, pedir permiso antes de publicar algo o aprender más sobre el uso seguro de Internet. Gracias a todo esto pudimos entender mejor el problema y encontrar formas en las que podemos ayudar a evitar que se sigan exponiendo datos personales sin cuidado. Ay, ay, ay. Exposición de datos personales en las redes sociales. Causas. Desconocimiento de las configuraciones de privacidad. Deseo de obtener más interacción o amigos. Las consecuencias: ciberacoso, robo de identidad, fraude. Y prevención. Configurar la privacidad, evitar compartir información sensible y ser conscientes de con quién se comparte. Uriel, ¿nos puedes ayudar a identificar cuáles son los recursos a usar? Claro, los recursos necesarios se dividen en materiales, herramientas y medios. Te explico cada uno de ellos. Ok, en materiales tenemos los documentos legales y normativas, que estas son la ley de protección de datos personales de tu país, el Reglamento General de Protección de los Datos, que este sí aplica en tu región. También tenemos los reglamentos escolares sobre el uso de imágenes y redes sociales, que esta consta de las guías y manuales educativos, manuales de ciudadanía digital, guías de seguridad en línea para estudiantes, protocolos escolares de privacidad. También los materiales impresos o digitales para los estudiantes, que son las infografías sobre los datos personales, los folletos o trípticos o los carteles. Algunas de las herramientas digitales tenemos el Canva, que es para crear infografías o presentaciones visuales, PowerPoint, para exponer el tema de manera organizada. Para presentaciones interactivas o materiales didácticos tenemos las herramientas de encuestas o participación, que es Google Forms, Kahoot, que este sirve para encuestas sobre hábitos digitales o dinámicas participativas. Medios digitales, videos y documentales, videos educativos de YouTube sobre seguridad digital y protección de datos, documentales como The Social Dilemma, Netflix, que muestran el impacto de las redes sociales, animaciones breves sobre ciberseguridad para jóvenes, redes sociales usadas con fines educativos, crear un perfil educativo para simular publicaciones seguras versus inseguras, ejemplos de buenas prácticas en cuentas sociales oficiales, medios de comunicación y artículos de actualidad, noticias recientes sobre casos de exposición de menores en redes sociales, artículos de prensa sobre el ciberacoso o suplantación de identidad escolar. Me parece excelente la elección de materiales, herramientas y medios para ejecutar las acciones planteadas con anterioridad. Con el informe presentado podemos concluir en que después de analizar el problema y proponer acciones desde nuestra área de influencia, se puede concluir que la prevención y el manejo responsable de los datos personales en redes sociales escolares sí puede generar un cambio positivo al aplicar medidas como informar a los estudiantes sobre los riesgos, capacitar a los docentes en buenas prácticas digitales y fomentar el respeto a la privacidad. Se observan mejoras claras en el comportamiento en línea de la comunidad escolar. Las acciones implementadas como charlas de concientización, ajustes en la configuración de privacidad de redes sociales y la promoción de la ética ayudan a reducir la cantidad de publicaciones con información sensible. Además, se crea un ambiente más seguro y respetuoso donde los alumnos y profesores aprendan a pensar antes de publicar y a cuidar tanto su privacidad como la de los demás. En resumen, aunque el problema no desaparece por completo, se puede disminuir su impacto con educación, colaboración y compromiso. Estas acciones fortalecen la cultura de la legalidad y promueven un uso responsable de las redes sociales dentro del entorno escolar. Además, consideramos que el atractivo del sector educativo para los ciberdelincuentes hace esencial comprender y abordar las amenazas a la ciberseguridad. Las escuelas, universidades, personales y estudiantes deben protegerse proactivamente contra las ciberamenazas mediante soluciones avanzadas. Un esfuerzo colaborativo para fortalecer las medidas de ciberseguridad garantiza que la educación siga siendo un espacio seguro para el aprendizaje y la innovación, en lugar de convertirse en un patio de recreo para los ciberdelincuentes. La ciberseguridad requiere un enfoque integral que combine educación, supervisión y políticas para proteger a los niños del entorno digital. No solo es esencial para su seguridad inmediata, sino que también para empoderarlos como ciudadanos digitales responsables en un futuro. Las escuelas deben dar prioridad a la concientización en materia de ciberseguridad y aplicar soluciones integrales para defender las aulas.
con eficacia. Mediante la adopción de herramientas de seguridad de última generación, el cumplimiento de las normas de protección de datos correspondientes y la utilización de un SOC, las escuelas pueden reducir significativamente el riesgo de incidentes cibernéticos y salvaguardar el futuro de las generaciones venideras. Por último, les dejamos algunas recomendaciones que pueden ser de ayuda en la toma de decisiones, ya que aunque pueda parecer algo obvio, es importante poner sobre la mesa una serie de recomendaciones básicas a la hora de introducir herramientas tecnológicas en el aula. Algunas de ellas están relacionadas con la información que damos en Internet, el uso de antivirus eficaces o la actualización de contraseñas seguras. Profundizaremos en estos consejos sobre la ciberseguridad en el ámbito de... En primer lugar, tenemos proteger la información personal. Una de las recomendaciones imprescindibles es la no proporcionar información personal o comprometida en línea, sobre todo aquella que no queremos que sea comprometida con terceras personas. En definitiva, la huella digital que dejamos permanece en el tiempo y es difícil de borrar. Por eso es fundamental transmitir a los alumnos los riesgos que se esconden tras el avío de imágenes o datos sensibles como los bancarios, las direcciones personales o los números de teléfono. En segundo, tenemos evitar falsas noticias. Por eso se debe enseñar a los alumnos a no contribuir a la propagación de noticias falsas, tanto en Internet como en redes sociales, y por supuesto fuera de este ámbito. También es clave fomentar el pensamiento crítico, la empatía y la verificación de fuentes como método de evitar la desinformación. Y por último, tenemos el control parental y en el aula. Otra de las recomendaciones de los expertos es la implementación de mecanismos de control por parte de los padres, pero también de los centros educativos. Se trata de poner límites al uso de determinadas aplicaciones y páginas web, activar bloqueos de navegación, establecer franjas horarias de uso, controlar las descargas y activar el historial de actividad en línea. De esta manera se protege a los menores de una sobreexposición que puede tener consecuencias indeseadas. Además, se garantiza un aprendizaje seguro en el que los contenidos están adaptados a su edad y a su etapa educativa. ¿Hay algo más que los padres de familia puedan implementar para evitar consecuencias negativas? Claro, como última recomendación estaría crear contraseñas seguras. El uso de contraseñas seguras puede parecer una práctica básica, pero es esencial. Lo idóneo es que cuenten con un alto nivel de seguridad y para ello, cuanto más largas, más difíciles serán de hackear. Estas son algunas de las recomendaciones clave para tener contraseñas seguras. Número uno, combinar letras mayúsculas y minúsculas. Número dos, tener al menos 8 caracteres. Número tres, introducir caracteres especiales como exclamaciones o interrogaciones. Número cuatro, añadir números que no sigan un orden correlativo. Número cinco, no dejar espacios en blanco. Y esperamos que estas recomendaciones puedan ser de ayuda y crear espacios de navegación seguros para que alumnos no queden en riesgo al estar presentes en las redes sociales escolares. Nos gustaría finalizar el proyecto dejando un poco de lo que aprendimos individualmente, empezando con Derek. Yo considero que subir datos personales a redes sociales desde las escuelas es algo que se debe tomar muy en serio. A veces querer compartir fotos, logros o momentos bonitos no nos damos cuenta de que estamos mostrando información que podría afectar a la seguridad o privacidad de los estudiantes. Las redes sociales pueden ser útiles, sí, pero también tenemos peligrosas si no se usan con cuidado. Creo que todos debemos tener más conciencia sobre lo que se publica. No todo se debe subir y menos si no hay permiso. Cuidar nuestra información personal es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Por eso es importante aprender a usar Internet de manera responsable y con respeto. Al final lo más importante es la seguridad y el bienestar de cada persona más allá de los likes o las vistas. Por mi parte, a través de mi investigación y análisis, he podido constatar los riesgos significativos que implica compartir información sensible en estos entornos digitales, desde el ciberacoso y la suplantación de identidad hasta las vulneraciones de la privacidad y también la potencia utilizando esos datos con fines maliciosos. Considerando estos riesgos y basándome en la información recopilada, así como en mi propia opinión, la solución primordial radica en la educación y la concienciación. En primer lugar, es fundamental que las instituciones educativas implementen programas integrales de alfabetización
tanto a estudiantes como a padres y profesores. Esos programas deben abordar de manera clara y práctica los riesgos de la sobreexposición. Además, considero esencial fomentar una cultura de responsabilidad digital. Esto implica promover el pensamiento crítico antes de compartirlo con cualquier tipo de información, así como entender las posibles consecuencias a lo largo plazo de nuestras acciones en línea, tal como señalan los diversos expertos, la INA y UNICEF. La prevención es la mejor herramienta y esto se logra empoderando a los jóvenes con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su presencia digital. En mi caso, con este informe de proyecto y mediante la investigación realizada, logré comprender que es un tema que debe ser planteado y analizado en todas las instituciones educativas, pues si bien la exposición de los datos de los estudiantes en redes sociales no se hace con mala intención, estos pueden llegar a ser usados por personas con ideas malintencionadas y trayendo consecuencias para cada persona expuesta sin siquiera conocer el origen o lo que ocasionó dicha situación. Creo que es importante que se creen reglamentos o normas a seguir en cada institución y que se rijan bajo lineamientos específicos para la protección de los datos personales, considerando en todo momento la transparencia, la cultura de la legalidad y la ética, para que todos estos lineamientos se complementen y sean adecuados tanto como para las instituciones educativas como para los estudiantes. El concientizar sobre este tema logró abrir un panorama más grande sobre los riesgos que se presentan y en lo personal me hace cuestionarme cuántas veces mis datos han estado en riesgo o cuántas veces estarán presentes para personas de mi entorno cercano y el querer que toda esta información sea conocida por más personas y saber cómo actuar en este caso de sentir que nuestra información sea vulnerada y a su vez sentir el respaldo de las instituciones que sepan cómo actuar ante esta situación de vulnerabilidad de datos. Para mí, después de hacer este trabajo, me di cuenta de que compartir cosas en redes sociales sin pensar puede ser muy peligroso, sobre todo cuando se trata de datos personales. Muchas veces lo hacemos por costumbre o porque todos lo hacen, sin saber que alguien más podría usar esa información de una forma que nos afecte, como para burla, robarnos la identidad o hacernos sentir mal. Durante la investigación entendí que este no es un problema lejano ni solo para adultos, también pasa mucho en las escuelas. A veces los mismos maestros, directivos o compañeros publican fotos de eventos escolares, listas o calificaciones o cualquier dato sin preguntar si está bien o si los papás están de acuerdo. Y aunque no lo hagan con mala intención, esto puede pues, poner en riesgo a los estudiantes. Creo que una buena solución es hablar más de este tema en las escuelas, no solo decir no suban fotos o ten cuidado, sino explicar bien por qué es importante cuidar lo que compartimos, qué tipo de información es sensible y cómo proteger nuestras cuentas con configuraciones de privacidad. También pienso que sería muy útil que las escuelas hagan campañas o talleres para alumnos, maestros y papás donde todos aprendamos cómo actuar correctamente en Internet. Y además, cada escuela debería tener reglas claras para proteger la privacidad de los estudiantes. Por ejemplo, pedir permiso antes de subir foto, cuidar los datos en listas o tareas y tener a alguien responsable de revisar ese tipo de publicaciones. Este tema me hizo pensar pues en todas las veces que yo mismo he subido cosas sin fijarme bien, como fotos con gente que tal vez no quería que aparecieran o detalles personales. Y pues con este trabajo me ayudó a tomar más conciencia sobre lo que comparto y me motivó a ser más cuidadoso. Y ahora sé que no solo se trata de tener miedo de usar las redes sociales, sino de usarlas de forma responsable. Y pues todos podemos ayudar a que el Internet y las redes sean un lugar más seguro, empezando por nuestras propias acciones. Y pues también me dejó pensando cuántas veces mis datos pudieron estar en riesgo sin que yo supiera. Y por eso creo que es muy importante que más personas conozcan este tema. En parte del trabajo me di cuenta que la seguridad de los datos personales en la escuela es algo que se tiene que tomar en serio, ya que si los estudiantes no hacen algo para proteger sus datos, esos pueden terminar en manos equivocadas, por eso hay que cuidar las fotos que subes, ya que estarías mostrando información privada como el lugar donde vives y a tu derecho hay gente mala que
se puede usar eso en tu contra. Entiendo que para evitar estos tipos de problemas a futuro estaría bien dar cursos en las escuelas sobre ciberseguridad y cómo cuidar tus datos personales. Y también pláticas dadas por expertos en este tema. Y yo no quiero decir que si alguna vez te roban la cuenta, alguien de las redes te acosa o algo por el estilo, pues te das otra cuenta donde te vas a estar una persona de confianza. Por mi parte, durante mi investigación pude hacer una reflexión más abierta sobre los peligros de la exposición a datos personales en las redes sociales, sobre lo fácil que es para nosotros compartir cualquier tipo de información sin pensar y medir las consecuencias a futuro que nos podrían traer. Muchas veces como estudiantes no somos conscientes de los riesgos de publicar una foto, nombres o incluso la ubicación en las plataformas digitales. Por eso, creo firmemente que tanto las instituciones educativas como los padres de familia juegan un rol fundamental como guías y protectores en este tema. Las aulas educativas deben de establecer reglas claras sobre el uso de redes sociales, y no solamente eso, incluso deben de enseñar a usarlas con responsabilidad. Esto no se trata de, de prohibir su uso, sino de educar. Por otro lado, los padres también deben de involucrarse, acompañando a los menores en el proceso de aprendizaje digital y a su vez fomentar el diálogo sobre cómo se usan y qué comparten en las redes sociales. Con el trabajo de los docentes directivos y familias, se puede crear un ambiente seguro donde todos podemos aprovechar el uso de la tecnología sin poner en riesgo nuestra privacidad. Eso es un compromiso de todos, y todo esto inicia con tomar conciencia de la importancia de actuar de nuestros datos personales. Y pues bueno, agradecemos el tiempo y toda la disposición de presenciarlo y esperemos que toda la información presentada sea de gran ayuda para el estudiante, los padres de familia y para las instituciones educativas. Y de antemano, muchísimas gracias.